versículo 8. Dice Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pedro por un lado, Pablo por otra. Pedro desde una situación incomodísima, estaba siendo juzgado y acusado de tantas barbaridades. Y los dos apóstoles, hablando de palabras tan bellas, tan profundas, y buscando un común denominador. Nosotros tenemos un montón de común denominadores. Tenemos nariz, tenemos boca, tenemos oídos, algunos tienen pelos, otros no, y así sucesivamente. Un montón de cuestiones que hacen al común denominador. Son cuestiones naturales, innatas, todos las tenemos. Y hay cuestiones espirituales, es el mundo espiritual el que a nosotros el Señor nos ha abierto. Dios nos abrió un mundo espiritual que antes ignorábamos. Vivíamos el día a día, podíamos planificar alguna semana, algún tiempo, planificar qué cosas hacer en la casa, qué hacer, pero en lo espiritual hay un mundo espiritual que es maravilloso, que es lo que el Señor nos lleva a conocer, que mucha gente no lo conoce, no lo conoce. Definitivamente no sabe lo que es el amor de Dios. No lo sabe, no lo conoce. Por eso cuando uno gusta de la presencia del Señor, comienzan a verse en nosotros cosas que antes no la veíamos. Comenzamos a valorar cosas que antes de conocer al Señor no las valorábamos, quedaban en un segundo plano. Esa relación con Dios, el conocer a Dios nos lleva a una relación personal con Él que uno no le quiera dejar, que uno no lo quiera abandonar. Por eso el mundo a veces no entiende, dice, ¿cómo puede ser que estos evangélicos o los cristianos sean tan perseverantes? Justamente porque hemos gustado el amor de Dios. Hemos descubierto a un Dios que nos ama, que Él nos trajo hacia Él con cuerdas de amor porque nos ama. Hemos descubierto a un Dios que nos despierta a la madrugada, que podemos estar manejando y nos habla y nos hace sentir algo precioso. Y no oímos su voz audible, pero sentimos lo que Él nos dice acá a nuestro corazón. Y revoluciona las vidas, revoluciona los corazones. Y tanto Pablo como Pedro
le hablan a la iglesia con cosas que tienen relación con cosas naturales, pero vista con una óptica espiritual. Dice, sean amigables, sean atentos, ámense, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque en aquellos años la iglesia del Señor era bombardeada como lo es ahora. Era bombardeada, no existían los medios, pero era muy bombardeada y notoriamente era bombardeada. A veces con todo tipo de cosas, los judíos que se metían, que querían hacer judaizar a los creyentes, a los gentiles, y gentiles eran los que no eran judíos. Y así iban ocurriendo un montón de cosas. Iban ocurriendo los años y en el siglo pasado tenían otras presiones los cristianos. No había tantas iglesias y donde había una iglesia, la iglesia era vituperada, era insultada, era agredida. Fueron creciendo la cantidad de creyentes, las iglesias se fueron multiplicando y fue como menguando eso, pero el enemigo fue como transformando, como ver de qué manera podía meterse siempre como para hacer daño, porque esa siempre fue su finalidad y su objetivo. Entonces los apóstoles apuntalaban a esto. Tengan cuidado y por sobre todas las cosas haya un espíritu amigable, un espíritu precioso. Si sientan lo mismo, decían. A mí siempre me llamó la atención. Sientan lo mismo. Miren, si nosotros agarramos una hoja ahora en blanco y yo les dijera a ustedes, ¿qué les gustaría hacer ahora? Y cada uno pusiera algo distinto en un papel y yo después lo leo, nos vamos a encontrar que hay preguntas y respuestas de distinta índole. Uno que espera algo de la vida, el otro que espera otra cosa y el otro. Pero el apóstol y los apóstoles apuntaban hacia esto. En lo posible, decía, sientan lo mismo. Y tiene relación con ese mundo espiritual, donde lo terrenal le decimos stop, hasta acá, hasta acá. Hoy un día largo, puede decir alguno, ayer fue una semana larga, una semana larga, un mes. Stop, llegó el momento del Señor. Y es el momento donde nosotros, para los que hacemos revistas, decimos, paren las rotativas, paren la máquina de la imprenta, frénenla. Las rotativas, ustedes saben, los que hacen diarios, y uno entra a una de esas imprentas grandes y se escuchan esos ruidos muy fuertes de las máquinas. Tienen esas bobinas grandes de papeles de diarios donde van girando y van imprimiendo las páginas y uno escucha los ruidos. Y en un momento uno dice, paren las rotativas. Y cuando se paran las rotativas, el silencio es así, como ahora. Majestuoso. En el área espiritual nos ocurre lo mismo. Cuando estamos llegando a este lugar, decimos paramos las rotativas. Lo que tenemos que aprender es que a lo largo del día, lo que uno tiene que aprender en un momento es cuando va subiendo la presión de determinadas cosas, decimos paramos las rotativas, que me acerco a ti, Señor. Y comienzo a experimentar algo acá que es precioso. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor no lo puede reemplazar con nadie, con nada. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, un toque con el Señor, no lo puedo reemplazar. Y a lo largo de la cristiandad, a lo largo de la vida en realidad, cuando uno ve desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, uno ve que hay cantidad de actos, que un acto nace, se desarrolla y luego culmina. En todo. Uno ve la historia de Adán y ve cómo comienza, ve cómo transcurre, ve cómo finaliza.
Uno ve la historia de David, ve cómo comienza, cómo transcurre, luego cómo finaliza, y así sucesivamente, en vidas, en personas y también en hechos. Cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, fue algo tan anunciado de parte de Dios. Yo les explicaba días pasados cómo a diario el pueblo se hacía lugares altos, y les leí un texto de Isaías que a mí todavía me retumba. Hay textos que a veces uno los pasa de largo, los leo, y cuando un día se detiene ahí dice, tremendo texto. Cuando el Señor les termina diciendo en Isaías, ustedes tanto que iban a los ídolos, tanto que buscaban los ídolos de los extranjeros, van a ir a tierra de extranjeros y van a ser sus esclavos. Palabra fuertísima, analícela. Ustedes que buscaban los dioses ajenos extranjeros, van a ir al extranjero a servirles y ser sus esclavos. ¡Wow! Una palabra de Isaías que yo no sé, cuando él la dijo, hermano, lo deben haber mirado para apedrearlo. Una palabra fuertísima. Cuando uno ve en el libro de Nehemías, Nehemías era el copero del rey. Vienen sus conciudadanos de Jerusalén, y él, como cuando uno le pregunta a alguien que vino de Tucumán y le dice, hermano, ¿cómo está Tucumán? Y le cuenta el hermano, el amigo, cómo está Tucumán. Bueno, a él le dijeron, ¿cómo está? Está con las puertas quemadas y las murallas derribadas. Era lo peor que le podía ocurrir a una ciudad. Una ciudad que no tenía murallas, estaba indefensa. Se filtraba el enemigo. Se filtraba, las puertas quemadas, y así estaba. Un hombre, Nehemías, un hombre, que pudo haber sido una mujer. Como hubo mujeres que marcaron una cosa preciosa a lo largo de las Escrituras, de toda la Biblia. Pero puntualmente ahí, Nehemías. Y estaba ahí, era el copero del rey, se presenta frente al rey, y el rey lo ve y le dice, ni bien lo mira, ¿qué cara es esta que tenés? Y ahí dice, Nehemías tuvo miedo, porque ya lo he explicado alguna vez, uno no podían presentarse delante del rey con cualquier aspecto. Si usted tenía un mal día, olvídese de presentarse delante del rey con un mal día, porque eran tiempos difíciles, le costaba la vida a la gente. El rey levantaba la mano y decía, no me gusta aquel como está allá, y lo ahorcaban, lo mataban. Desaparecía, ya estaba. Eran tiempos difíciles. Se presenta frente al rey, el rey le dice a Nehemías, ¿qué es esta cara que tenés? ¿Qué te pasa? Era el copero, el que probaba el vino del rey que no estuviese envenenado. Esperaba un rato que no se muera y después lo consumía el rey. Y dice que tuvo miedo Nehemías y le abrió su corazón al rey. Y le dijo, ¿cómo no voy a estar en esta situación si mi pueblo está con una complicación tremenda? Y el rey le dijo, dice delante de la reina, dice, ¿y qué es lo que querés? Quisiera ir a aquel lugar a recomponer la situación. ¿Cuándo volverías? Volverían. Hace los planes y le dice, tenés mi bendición, andá. Y se abre una puerta con un hombre que le puso Dios un sentir. Y el sentir era ir a reconstruir los muros, las puertas. Empezó a hacer planes porque el rey le facilita cosas, se juntan con ciudadanos y comienzan a organizar lo que sería una expedición. Cuando van a aquel lugar y se encuentran con todo lo que ustedes saben, claro que les producía dolor, les producía una angustia inmensa,
pero sabían que estaba Dios en la cosa. Y comenzaron a mirar y a pensar. Por eso yo les hablaba de pensar y a mirar con optimismo y con ojos espirituales el mundo espiritual. Porque cuando uno ve con ojos naturales, ya sabemos. Con ojos naturales no vemos nada. Ninguna esperanza, ninguna salida, no vemos nada de nada, ninguna solución. Cuando uno comienza a ver con esos ojos espirituales, así lo vio Nehemías, reagrupó la gente, lo hizo saber, algunos se oponían y les dijeron, ¿qué vamos? Es imposible que lo hagas, no lo vas a poder hacer, es imposible. Y comenzó a juntar la posibilidad de ver cómo poder ir. ¿Se encontró con objeciones? Sí. Mire lo que dice en Nehemías capítulo 3, versículo 3. Nehemías 3:3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasebel. Yo les voy dando apellidos que ustedes dicen, y la verdad que no nos dice nada. Decimos, qué lindo, colaboraron. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero mire lo que dice a continuación. Pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Entiende lo que le digo? Un hombre que dice, vamos, me juego el pellejo, pero tenemos que ir a hacer algo. Era Jerusalén. Dice, sus grandes no colaboraron con la obra del Señor. Me meto nuevamente en este pasaje de Nehemías, pero ustedes que conocen las Escrituras, recuerden ustedes la historia de jueces de Débora y Barak. Débora y Barak muy semejante. Débora le dice a Barak, vamos a vencer a Sísara, que eran los de Asiria, un ejército poderosísimo, y Barak le dijo a Débora, si vos no venís conmigo yo no salgo a la guerra. Y Débora le dijo, tranquilo, voy. Y después uno comienza a ver la historia, lo que dice, y dice, los de Zabulón expusieron su vida a muerte. Sin embargo, los de Rubén, siempre me quedó. ¿Cuántos Rubén hay acá? ¿Hay algún Rubén de primer nombre, segundo nombre? No. No, menos mal, porque si no se iba a enojar conmigo. Dice, los de Rubén tuvieron grandes planes en su corazón, muchos proyectos, pero no fueron a la guerra. Los otros se quedaron cuidando los barcos. Lo que tenía. No, yo a la guerra no voy. No descuido mis barcos, ni loco. Y dice, y los de Zabulón expusieron su vida hasta la muerte. ¿Se dan cuenta? Lo que les quiero decir que uno a lo largo de la historia vamos a tener nuestra propia historia. La historia de María Elena, la historia de Luciano, la de Andrea, de Liliana, de Adriana, va a ver, es nuestra propia historia. Es maravilloso donde el Señor nos ha puesto. Terminó bien lo de Débora y Barak, porque Sísara, el capitán maligno, terminó muerto, como ustedes ya saben, y Dios le dio la victoria. Y fue algo tremendo como Dios obró. Pero metiéndonos en Nehemías para demostrarles que ocurría lo mismo, hombres de carne y hueso, mujeres
de carne y hueso, ocurría lo mismo. Los grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. El mismo Nehemías capítulo 4, verso 1, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Lo que le estaba diciendo es lo que nosotros destruimos. Esto lo quieren levantar en un día. Van a poder. Si una zorra se levantara y caminara por ahí arriba, derribaría las paredes. ¿No te desmoraliza una cosa así? Bueno, el mundo está así. Claro que el mundo es así. Primero, porque el diablo tiene todas sus artimañas y maneja todo esto ¿para qué? Para que la iglesia quede perturbada. Por eso muchas veces lo digo y lo menciono desde acá: no hay que hablar tanto del diablo ni del dinero, hay que hablar del Señor, porque lo que va a fortalecer nuestras vidas no es lo que el enemigo quiere hacer, que ya lo sabemos. Lo que va a fortalecer mi vida es mi relación personal con el Señor. Amén. Es esto lo que fortalece nuestras vidas. Es esto lo que hace que experimente en nosotros otra cosa. ¿Por qué? Porque me puedo mirar y puedo levantar mis ojos y puedo ver más allá. Cuando en el libro de Ezequiel Dios le muestra una visión al profeta, y en esa visión le muestra que hay un río, y lo hace caminar 1000 codos en el río. También ustedes conocen esa historia preciosa, y el agua le llega a los talones, luego otros 1000 metros el agua a las rodillas, 1000 metros el agua a los lomos, luego 1000 metros más, y ya no hacía pie, y el profeta tenía que ir nadando, tenía que cruzar nadando, tenía que meterse en las profundidades del Señor y había que nadar. Va del otro lado y se encuentra con que había aguas preciosas, que los frutos de los árboles eran maravillosos, las hojas servían para sanidad. Encuentra algo maravilloso. Eso es el mundo espiritual. Hay quien decide toda su vida correr con el agua en los tobillos y va a poder correr y va a poder gobernar todo. Va a poder gobernar el tiempo, va a poder gobernar cada detalle, cada cosa. Lo que no va a poder hacer es conocer las profundidades del Señor. Miren, uno habla a veces con gente de la iglesia, de las iglesias. Hoy me escribo con el papá de este jovencito que está acá, y él me dice: yo quiero que mi hijo conozca al Señor. Claro, su papá está en España y lo conoce al Señor. Es que cuando uno gusta al Señor, cuando uno conoce la presencia de Dios, le escribe al hijo: por favor, andate a la otra punta de la ciudad, pero anda a la iglesia. ¿Por qué? Porque uno ve lo que ocurre cuando uno conoce al Señor, cuando uno experimenta eso en su propia vida. Y es en ese mundo donde la iglesia tiene que hacer mucho hincapié, y es acá donde entra y toma sentido para mí todas las palabras puntualmente de las que leí, bien cortitas, de Pablo o de Pedro. Les cuento, como para terminar, con Nehemías, porque él dice en el capítulo 8, ya en el final, en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo. Claro, cuando ven la obra acabada y uno dice: esto fue increíble, esto, dice el pueblo, escuchame, estaban las puertas quemadas, los muros destrozados, los de Sanbalat que nos desanimaban, había judíos que los desanimaban. Los judíos, ¿saben qué les decían a sus hermanos? Se van a levantar donde ustedes no los vean, van a estar escondidos, se van a levantar y los van a matar. El pueblo dijo: tranquilo.
El Señor está en esto. Pero en ese capítulo 8, versículo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y esto para mí tiene un sentido glorioso. Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y más adelante dice, y el pueblo adoró. Es el broche de oro. El acudir siempre a la presencia de Dios, que tiene que ser lo cotidiano. Hermano, a usted le pasa algo, acuda por favor a la presencia del Señor. Llámenos, llámeme, ningún problema a su disposición. Se lo voy a decir siempre, cualquiera que necesita algo, que tiene que hablar conmigo, pues díganme, Abel, tenemos que hablar, Abel, quiero verte, Abel, necesito esto. Hablamos. Pero tenemos que saber algo. Siempre tenemos que acudir, siempre, siempre, a la presencia de Dios. Porque es ahí donde ocurren cosas. Es ahí. Y el pueblo, cuando le dicen a Esdras que traiga la ley, porque queremos escucharla, era la palabra de Dios. Era el desenlace. Y el broche de oro de todo ese desenlace terminó con la adoración del pueblo, tirado a los pies del Señor. Tirado. Porque de paso le digo, adoración es postrado, tirado a los pies del Señor. Cuando usted esté en su casa y por ahí muchos me llaman y dicen, no sabés, estuve adorando a Dios, qué lindo. Y yo le digo, ¿qué estuviste postrado, tirando? Bueno, no caminando, bueno, estuviste alabando. Cuando uno quiere adorar, es que está tirado en el piso, hermano, vencido en las manos del Señor y derramando el corazón, sin llevarle todo el llanto, sin llevarle todo el dolor, sino la adoración, la contemplación de Él. Me paso minutos, horas diciéndole, Señor, qué bello que eres, qué maravilloso que eres. No hay otro como tú, no hay otro como tú, eres bello, y nos derramamos, no teniendo lástima de nosotros, amándole. Y de paso lo digo, que no lo mencioné, así como Nehemías tuvo temor cuando se presentó como copero frente al rey, el rey le dijo, ¿qué es esta la cara que tenés? Uno tiene que aprender que delante de Dios, salvo que uno esté en un día de clamor y de dolor profundo, y ahí en su casa póngase a llorar y dígale al Señor todo lo que le tenga que decir. Señor, ayúdame, Señor, auxiliame, me duele esto, me pasa lo otro. Y lo va a auxiliar, pero cuando uno se presenta delante de Dios, exáltelo porque es lo más maravilloso. Él se merece toda gloria y toda exaltación, aun si yo estuviese leproso. ¿Entiende lo que le digo? Un día vamos a estar todos en su presencia. Nuestra vida tiene un nacimiento, tiene un desarrollo y va a tener un fin. Siempre, todos, ninguno va a escapar a esto. Así como la historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, va mostrando todo esto. Tenemos que meditar mucho en esto, porque así como el pueblo junto con Nehemías tenían un mismo sentir, que es maravilloso, la iglesia del Señor tiene que tener un mismo sentir, siempre. Ustedes saben que hay iglesias, yo digo que cada iglesia tiene una visión determinada, tiene un concepto determinado. Hay bases fundamentales. Pero ¿cómo? ¿Y todas las iglesias no son iguales? No, y es verdad que no. Tenemos una misma doctrina, creemos en la divinidad de Jesús todos, creemos en la Santísima Trinidad, obviamente creemos en la persona del Espíritu Santo, creemos en la comunión, pero a veces en lo doctrinal hay quien piensa y la salvación se pierde, la salvación no se pierde, la venida del Señor es de esta manera, no será de esta. No, el bautismo del Espíritu Santo era para hace 2000 años, no, el bautismo del Espíritu Santo es para todos los tiempos. Está el que hace énfasis en las lenguas, está el que hace énfasis en los demonios, está el que hace énfasis en el dinero, está el que hace énfasis en... Hay de todo.
cada iglesia tiene una visión. Está el que hace énfasis en el evangelismo y desde que te levantás evangelismo. Yo he conocido gente que no ha podido ni respirar. Sin embargo, nosotros tendríamos que aprender mucho de la parte de evangelismo. Tenemos que progresar en la parte de evangelismo. Tenemos la visión en realidad de una iglesia, es todas las escrituras en el término medio y en el justo equilibrio. Hay que hablar de todos los temas, hay que hablar de todo lo que tiene relación con el mundo espiritual, pero también de lo que tiene relación con el mundo terrenal. El tema está que todos nosotros tenemos un nacimiento, un desarrollo y un final. Y lo importante es que en todo ese transcurrir del tiempo, todos podamos tener un mismo sentir. Y es fundamental, es fundamental, es fundamental. Pero fundamental de verdad. Es un eje, es ese común denominador. Por eso yo les digo a ustedes, el común denominador, si usted me dice, Abel, ¿con qué común denominador te identificás? El momento cúlmine, hermano, no hay un momento más cúlmine que adorar a Dios. Para mí ese es un momento, no hay un momento más cúlmine que el momento que abrimos las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, conociéndolas, gobernándolas, dominándolas, viendo cómo Dios habla, cómo Dios responde, cómo hay vidas renovadas que se revolucionan por ese contacto con el Señor. Es esto, es una iglesia, es la iglesia. Esto es lo que uno tiene que procurar, teniendo un mismo sentir. Che, vamos a evangelizar, y vamos todos a evangelizar. Che, vamos a hacer tal cosa, y vamos todos a hacer tal cosa. Che, vamos, es como cuerpo, es la iglesia como cuerpo. Por eso vuelvo a leer los dos textos, el de 1 de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente. Cuando digo amando, dice el apóstol, amándonos fraternalmente, hermanos, es eso, amándonos, como cuando uno ama a alguien de la familia. A veces ocurre, muchas veces en las iglesias, más cuando las iglesias van creciendo. No, y fulano, ¿viste? Fulano no vino. Ah, no lo conozco. ¿Quién es fulano? Ah, aquel que tiene, y por ahí lo conocen porque es peladito, porque tiene anteojos o porque... Y uno por ahí amando fraternalmente, es eso, es eso, es eso. Amigables, misericordiosos, no devolviendo mal por mal. Esto ocurre tanto en el mundo. Ah, ¿me hiciste esto? Agárrate ahora. Ah, ¿me hiciste tal cosa? La iglesia, no devolviendo mal por mal. Me dijiste algo que me ofendió. Lo primero que tengo que pensar es, no se dio cuenta, no quiso decir lo que dijo. Yo les puedo asegurar, he tenido experiencias de este tipo. He tenido algunas experiencias extraterrestres. Sí. Alguna vez he llamado a un hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Y sabe a dónde me han mandado? Después de uno que me pidió disculpas y ya está. Pero, ¿cómo no? No quiso decir eso. Quiso hablar una palabra en lenguas porque recibió el don de lenguas y le salió esa. Tendré que interpretarla de otra manera. Pero pasa, no devolviendo mal por mal, pero no con los hermanos y con los de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos otro ADN. Nuestro ADN, el día que entregamos nuestro corazón al Señor y Él entró en nuestra vida, cambió. Sigue siendo nuestros padres, el ADN, todo lo demás, pero hay un ADN espiritual que ya no es el mismo. Dice, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, esto lo dice Pablo para sí, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y él habla de él, dice, completad mi gozo. Ustedes imagínense a alguien, usted en la cárcel escribiendo esto a sus discípulos
y diciéndoles, completen mi gozo. Saben, yo acá en la cárcel la estoy pasando mal, les daba a entender Pablo. Estoy sufriendo, no tengan duda, pero completen mi gozo. Si tienen amor, si tienen misericordia, un poquito, si tienen, completen mi gozo. El apóstol les estaba diciendo, denme esa alegría. Y ellos estaban siendo bombardeados por los judaizantes, muy bombardeados. La iglesia fue bombardeada siempre, siempre. Y ellos tenían que afirmarse en el Señor. Eran perseguidos, miren en Hechos de los Apóstoles, había descendido el Espíritu Santo, la iglesia recibe persecución y mientras recibían persecución, huían y mientras huían iban predicando el Evangelio. Y la gente se convertía. ¡Wow! Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una misma cosa. Lo del común denominador da para tanto, que podamos tener un común denominador que nos identifica con las Escrituras, que nos identifica con la adoración, que nos identifica con la alabanza, que nos identifica con la comunión, con el amor, con el gozo. Con esto, las cosas cotidianas, las cosas del día a día, del día a día. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor y al participar de la Cena del Señor, hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a poner la mesa acá adelante y vamos a tomar todos un pedacito de pan y se lo vamos a ir a llevar a alguien. No a alguien que yo conozca, al que veo siempre, no, a alguien que no conozca tanto, Tal vez a alguien, che, fulano, no me cae a veces tan bien, se lo voy a ir a llevar, que no sé por qué, no me cae bien, que en la iglesia nunca debería ocurrir una cosa así, pero ocurre. Tristemente lo digo, porque eso no tendría que ocurrir en la iglesia. Pero es esa parte del amor, del gozo. Pensá, meditando ahora un poquitito, pensá a alguien que por ahí no te cae demasiado bien. No piensa en el pastor, dime un poco de respiro. Pero piense en otro, ¿no? ¿Se imagina si cuando usted estamos en la presencia del Señor, porque el Señor nos hizo morada a cada uno de nosotros allá? Hay una morada que tiene tu nombre, el mío. Y te toca el fulano o la fulana al lado de tu morada. No, Señor, no te puedo creer. No te puedo creer. Señor, no me diste ni respiro. Por eso que usted lo puede amar en la tierra. Yo quiero que al lado de mi morada me toque al lado de la casa de Jorgelina. ¿Sí, Jorgelina? No dijo que sí, él lo dudó. Jorgelina dice, dame descanso. Qué lindo, qué lindo. Todos deben querer estar al lado de la casa de Jorgelina, claro. Son unos vivos todos ustedes. Pero yo te invito que inclines tu cabeza unos momentos antes de participar de la cena. Amén. Vamos a poner, Johnny, si me ayudas con la mesa, Luis.